Excelente, bienvenidos, bienvenida, Karen. Pues bueno, creo que podemos ir iniciando para aprovechar este tiempo de la mejor manera. Como bien lo comenté al inicio, tenemos el botón de Q&A para preguntas y respuestas. Las estaremos revisando, yo creo que ya al finalizar la sesión, ¿va? Iniciemos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por la introducción, Miguel, Karen, Rodrigo y todos los asistentes. Eh, Gracias por estar acá, en este espacio. Me presento, yo soy Alex Galindo, también les voy a estar acompañando en este espacio. Eh, yo soy Brand Manager en Book. Y pues queremos agradecer, ¿no?, a todo el equipo Aritac por este espacio, por brindarnos este foro. Y pues sí, como dices, ¿no?, a aprovechar estos minutos. Y si les parece, les presento la... ¿O quieres compartir tu pantalla, Rodrigo? Si te parece, para más fácil. Si quieres proyectar tú, Alex, yo creo que va a ser más práctico. Ah, buenísimo. Perfecto. Bueno, súper bien. Antes que nada, súper rápido, para darles un poquito como del contexto y del preámbulo, nuevamente la bienvenida, ¿no?, a este webinar. Eh, y les platico muy rápido. Digo, ya presentaron a Karen y a Rodrigo, que son quienes van a estar platicando en este espacio, y platicarles un poquito de quiénes somos, ¿no? ¿Qué es Book? Para quienes no nos conozcan, somos una empresa que nació en Chile en 2017 y hemos, a lo largo de estos años, Creo que perdimos a Alex. Sí, al parecer sí, ¿verdad? Mm, igual, yo también puedo igual empezar como a comentarlo para que también la audiencia esté como al tanto. Ojalá que en cuanto logre quitar la... ¿Ahí nos escuchas, Alex? perdonen, es mi internet, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto ya. Ya, perdón. Súper rápido. Entonces les platicaba que lo nacimos con la promesa, ¿no?, de hacer de las empresas un lugar más feliz y es lo que nos sigue inspirando, ¿no?, día a día. A lo largo de estos años ya llegamos a 5 países, ya estamos en Brasil, en Colombia, México, recientemente llegamos a Brasil. Eh, y bueno, somos ¿qué somos, no? ¿Qué es toda esta historia? ¿Cómo se come Book? Somos una plataforma, ¿no?, de gestión de personas integral. eh, que es lo que queremos, ¿no? Como que las personas y las empresas puedan tener toda la gestión a través de un solo lugar, una plataforma. Entonces seguimos sumando nuevas herramientas y nuevas soluciones. Eh, este, Voy a platicar súper rápido aquí. En estos tres módulos que son administración, desarrollo y beneficios, ¿no? Como pueden ver súper rápido es todo el tema de gestión de nómina, onboarding, control de asistencia, gestión de desempeño y todo el tema de beneficios, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que es Book, nuestra plataforma. Ya les platicaremos un poquito más. Eh, y listo, pues les doy le doy la palabra a Rodrigo y a Karen. Y pues muchas gracias. Gracias, Alex. Pues, si estás de acuerdo, Karen, empezamos platicándoles un poco ya entrando en materia, que sé que vamos un poco tarde, pero otra vez, gracias a Buc, a Itac Miguel, Karen, Alex, por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Sé que es un tema que genera muchas dudas y quiero empezar platicándoles un poco sacando un comentario de una reunión que yo tuve, que me gusta, cuando estamos hablando de este tema, me gustó mucho esa referencia y creo que abre mucho el espacio para la reflexión del tema y por qué la importancia de estar informados de esto, ¿no? Tuve una reunión hace un tiempo con un grupo de empresarios y me preguntaron mucho de este tema, una empresa que se dedica sobre todo a industria minera en todo el país. Y me hacía el comentario, me decía, Rodrigo, fíjate que a mí a estas alturas ya no me preocupa la reforma de reducción de jornada, lo que me preocupa es cómo la va a implementar mi competencia, ¿no? Porque esto se vuelve un tema muy interesante porque estar informados nosotros y el poder implementar de una manera que sea práctica y que se ajuste a nuestras necesidades, pues nos puede ayudar a las necesidades de la propia empresa, pues nos puede ayudar a tener a estar diferenciados de la competencia, a no perder un tema de relevancia en el propio mercado
y yo sé que esto para todos ustedes es un tema muy importante, ¿no? Supongo que gran parte de la gente que nos está acompañando eh, trabaja en equipos de recursos humanos o en equipos directivos de empresas. Y el tema de lograr mantener operación y lograr continuar siendo competitivo se vuelve un tema importantísimo para cualquier negocio. Y el reto está en estar informados y en poder realmente buscar la manera en la que podemos aterrizar estas nuevas disposiciones en un tema práctico, ¿no? Entonces, la idea de la conversación, como lo hemos platicado anteriormente con el equipo de Book, incluso con el equipo de Habitac, es hacerlo. Tratar de entrarle a la parte que es más técnica, que ustedes entiendan un poco el contexto, pero también que nos puedan hacer preguntas de la parte práctica, ¿no? Que es en donde más preguntas hay. Entonces, entrando un poco en materia, vamos a hablar de qué proponen las iniciativas, ¿no? Las iniciativas, lo que nos están proponiendo. Y primero, ¿por qué hablo en plural? Pues son dos iniciativas distintas. Una es a nivel constitucional, la otra es a nivel ley federal del trabajo. Ahorita vamos a hacer una distinción y a platicarles un poco en qué va cada una, pero es importante que sepan que hay dos propuestas distintas, iniciativas distintas. Una ya fue aprobada, que es a nivel constitucional, que no entra a tanto detalle en algunos temas, pero que establece de manera general cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Y la duda, evidentemente, es, ¿y esto qué implica? ¿Tengo que estar en cumplimiento desde ya? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y demás. La respuesta es no. Uno de las negociaciones y de los diálogos que se abrieron cuando se presentó los primeros proyectos, porque han habido muchos proyectos que se han venido presentando desde hace mucho, pero específicamente de 2023 esto se volvió un tema prioritario en la agenda del Poder Legislativo y del Gobierno federal. Se presentaron distintos proyectos y en algunos de esos proyectos se buscaba que la implementación fuera inmediata. Incluso seguramente escucharon, hubieron varios comentarios de diferentes bancadas, unos de ellos Movimiento Ciudadano, en donde una de las críticas que hacían era por qué no entraba en vigor de manera inmediata la reducción de 48 a 40 horas, ¿no? La realidad es que parte de los diálogos que existieron entre el gobierno federal y el sector privado, los temas que más preocupación generaba era la manera en la que iba a entrar en vigor y que efectivamente existiera un periodo de transición para que las empresas, los patrones pudieran tener una ventana de tiempo para ajustarse en cuanto a operación y que esto les diera un poco más de margen de maniobra, ¿no? Entonces, la manera en la que está entrando en vigor estas nuevas disposiciones es la siguiente, ¿no? Es de manera progresiva, 2026, sería para este año, si seguimos con las 48 horas. A partir de enero del 2027 hay una reducción a 46 horas. En 2028 vuelve a haber una reducción, primero de enero de 2028, 44 horas, 2029, 42 horas, 2030, 40 horas, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a llegar? A que en el 2030 efectivamente ya tengamos el objetivo cumplido, por así decirlo, que el objetivo que tiene la propia reforma, que es ya tener una jornada laboral obligatoria en México de 40 horas con los tratamientos especiales que tienen en horas extras y demás que ahorita vamos a entrar, pero es muy importante que ustedes tengan muy claro que no es obligatorio para ustedes, para las empresas, para los patrones, el estar en cumplimiento con las 40 horas a partir de este año, sino que es una entrada en vigor progresiva y que a partir de 2027 efectivamente empezamos a ver la reducción, ¿no? A partir de 2027 ya 46, 44, 42 y luego 40. Pasamos a la siguiente, Alex. El tiempo extraordinario. Este es otro de los temas que ha venido generando mucha confusión y es otro de los temas más relevantes de la iniciativa a nivel constitucional ya aprobada y de la iniciativa que está todavía en el proceso legislativo, que es la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Las horas extras, ¿qué tratamiento van a tener a partir de ahora? Ahora hay un máximo de 12 horas por semana. Antes eran 9 horas. Se acordarán que eran 3 horas, 3 veces a la semana. Ahora se amplía el número de horas extras que es legal, que es permitido expresamente por la legislación que se trabaje, que son hasta 12 horas. Antes había varias lagunas en la manera en la que estaba regulado el tema de las horas extras, sobre todo con la
iniciativa y luego la reforma, porque se publicó y entró en vigor en materia de explotación laboral, que generaba muchas dudas de a partir de en qué momento se debería considerar que podíamos estar en un supuesto de explotación laboral. Con esto ya tenemos un poco más de luz al tener ya límites mucho más claros, ¿no? Entonces ahora el máximo es de 12 horas extras por semana, incrementando de 9 a 12. La distribución máxima de las horas extras va a ser 4 horas diarias en un máximo de 4 días por semana. El pago del 100% adicional al salario ordinario por horas extras, eso continúa. Y si se exceden las 12 horas semanales, el pago será de 200% adicional. Eso continúa como ya existía, ¿no? Entonces, la entrada en vigor de la reducción de horas extras tiene el mismo tratamiento, sigue la misma lógica que la entrada en vigor en temas de reducción de jornada, ¿no? Va a ser de manera progresiva. 2026, 9 horas, continuamos como está. 2027, 9 horas, todavía para el siguiente año. 2028 incrementa a 10. 2029 incrementa a 11. 2030 incrementa a 12 horas. ¿Qué es lo relevante de este tema? Porque sé que es uno de los temas que más dudas generan, ¿no? Que es, oye, yo leo la reforma, que es muchas de las preguntas que me han hecho, leo la iniciativa, leo la reforma constitucional y no me termina de quedar claro. Yo lo que les diría es, quédense con esto, ¿no? Vamos a terminar en 40 horas por semana, el tope de las horas extras se van a estar topadas a 12 por semana, se pueden distribuir 4 horas diarias, 4 veces por semana, las primeras 12 horas se pagan al 100% y luego se permite que trabajes hasta 4 horas adicionales al triple, lo que conocemos hoy al triple, que es el 200%. Pero hay un candado adicional que es que el total de la jornada ordinaria y la extraordinaria, la suma por día, no puede exceder de 12 horas, ¿no? Eso es muy importante. Hemos estado teniendo distintas reuniones nosotros en el despacho, además de con gente en el Senado, con gente en Cámara de Diputados, representando a diferentes cámaras, industrias y demás. Y me gustaría darles un comentario que tuvimos por parte de la Secretaría del Trabajo en específico, en donde uno de los comentarios que nos hacían es, la jornada a partir de ahora, tomando en cuenta estos nuevos límites en cuanto a horas extras, se puede concluir que considerando estos nuevos límites que existen para el tiempo extraordinario, es de hasta 56 horas por semana. La pregunta es, ¿por qué 56? Rodrigo, te van a decir, ¿cómo llegas a ese número? Son las 40 horas por semana, las 12 horas extras que están permitidas, que son las que se pagan con el 100% adicional, más las 4 horas que se pagarían al triple. Evidentemente hay que tomar en cuenta que las horas extras tienen que tener un carácter de extraordinario en principio, ¿no? No el hecho de que tengamos ya estos límites previstos en las nuevas disposiciones y permitidos, eso no quiere decir, aunque lo podemos hacer, pero no es lo ideal, que tengamos que tener gente trabajando horas extras y llegando a estos límites cada semana, ¿no? No es lo ideal, ¿no? Pasamos a la siguiente, Alex. ¿Qué otros cambios vienen? Este tema es importante, ¿no? La reducción de jornada no implica una disminución de sueldos, salarios o prestaciones. Esto es uno de los temas que se han hecho mucho énfasis por parte del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de todo el equipo que la apoya, Secretaría del Trabajo y demás, pero no hay una reducción en sueldos y salarios o prestaciones. Es decir, nosotros, por el hecho de que se vaya a implementar una reducción de jornada, no quiere decir que los patrones, las personas empleadoras, pudieran de alguna manera buscar una reducción de salario a los trabajadores de manera proporcional a la reducción de jornada, ¿no? Tomemos en cuenta que desde una perspectiva de un derecho laboral que tenemos en México que tiene una naturaleza proteccionista, que es este principio prooperario, que es como se le llama técnicamente, existen varios candados y varias protecciones, valga la redundancia, que se le dan al trabajador siendo un derecho social, en donde lo que busca es proteger al trabajador, ¿no? Entonces nosotros no podemos de manera unilateral hacer un cambio
en las condiciones de trabajo. Incluso si lo hacemos, pudiera eventualmente llevar a un escenario en donde podrían incluso rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y queremos evitar un escenario así, ¿no? Pero es muy importante que ustedes tengan bien identificado que la aprobación, la publicación y la entrada en vigor de las nuevas disposiciones no quieren decir que nosotros pudiéramos estar en un escenario en donde podemos hacer una reducción del paquete de prestaciones y de salario que le otorgamos a los trabajadores por la prestación de los servicios, ¿no? La prohibición de tiempo extra a menores de 18 años, antes era 16. Antes lo que decía la ley es que podías trabajar tiempo extra si eras mayor de 16 años. Ahora ya hay un cambio en este sentido, que es a partir de los 18 años puedes trabajar tiempo extra. Se mantiene un día de descanso obligatorio con goce de salario íntegro por cada 6 días de trabajo. Este es otro de los temas que ha venido generando mucha confusión y que han habido mucho diálogo, incluso críticas de diferentes grupos políticos, diferentes bancadas, porque lo que se buscaba originalmente es que quedara en una distribución de 5 por 2 y se respetó el 6 por 1, que es como estamos hoy, ¿no? Por cada 6 días de trabajo tienes un día de descanso obligatorio, independientemente de que las empresas y los empleados pudieran, pues, se pueden poner de acuerdo en la distribución de la jornada, pero es legal que tú estés en un esquema de 6 por 1. Este es otro tema muy importante y aquí seguramente Karen a lo mejor nos quiere hacer algún comentario desde una perspectiva de herramientas, ¿no? Pero un tema muy importante es que las empresas tienen que adoptar plataformas digitales. La obligación que existe ahora para nosotros como personas empleadoras, patrones, de poder tener ciertas herramientas en donde podamos buscar probar a las autoridades que estamos en cumplimiento con las jornadas de trabajo y los nuevos límites que van a haber para la jornada laboral, ¿no? ¿Cuál es el espíritu? Que creo que es muy importante que lo sepan porque obviamente la pregunta que me hacen mucho es cuál es el mecanismo o la herramienta que me va a funcionar, ¿no? Porque uno de los temas que se ha venido discutiendo incluso con los legisladores era, es muy importante que sepamos cuáles van a ser las reglas del juego y qué vamos a necesitar contar, tener de información nosotros en caso de que tengamos una inspección para acreditarnos el cumplimiento con estas nuevas disposiciones. El espíritu que tiene esta nueva obligación es que nosotros podamos dar información suficiente a la Secretaría del Trabajo en caso de que tuviéramos alguna inspección o incluso ante un litigio de que las jornadas con las que nosotros operamos cumplen con los límites, ¿no? Cumplen con los límites actuales, que son los mismos que que existían en el pasado, y a partir del próximo año, como se vaya reduciendo, ¿no? Pero lo que es muy importante que estemos nosotros conscientes es que vamos a tener ya una obligación de contar con un control de asistencia para nosotros poder dar información a la Secretaría del Trabajo en caso de que haya alguna revisión de poder dar información suficiente para que podamos acreditar el cumplimiento. Karen, no sé si tú quieras comentar algo más ahí. Sí, totalmente, Rodrigo. Y es que estos temas son, siento que un poco escabrosos cuando pues ya muchas empresas o incluso las personas que prestan servicios de manera independiente, pues no cuentan a veces con las plataformas o el respaldo necesario. Muchas veces, bueno, la legalidad cambia tanto, algunas ocasiones como acabamos de ver desde el 2023 era como muy planeado, pero no se lograba, pero sí, y entonces no. Y ahora que se acaba de aprobar, pues entiendo que es progresivo, pero al final de pronto o sea, el gobierno como tal nos mete goles, ¿no? Cuando es publicado en el Diario Oficial de la Federación ya no tenemos como marcha atrás. Entonces, lo que tú comentabas respecto a la asistencia, en este sector como de noministas, con algunos conocidos, muchos se acercan y me dicen, oye, y qué sugieres, ¿no? Entonces, totalmente lograr delegar como esta responsabilidad en plataformas que tengan como aliado la inteligencia, el estudio puntual de, obviamente, la legalidad y que de alguna forma nos reste un poco de responsabilidad como saber que la actualización de tablas de impuesto, que el decreto del subsidio, todo esto es vital, ¿sabes? Entonces, cuando tú mencionabas que al final el tema de control de asistencia en algún punto va a ser legal, claro, porque al final el gobierno pues va a llegar a hacer auditorías en algún punto en el que tenga que comprobar por qué despides a Karen si tiene 3 días. ¿Cómo me puedes comprobar que tiene 3 días seguidos de inasistencia? Y seguramente aquí dentro de todo nuestro
nuestros invitados y demás, hay personas que todavía ocupan como las bitácoras, ¿no? O sea, le está registrando entrada y salida y muchas veces esa información es vulnerada, ¿sabes? Muchas veces tenemos aliados en algunos departamentos donde me llevo bien con el jefe, ¿no? Tal cual. Y entonces, nada seguro como regístrame, ¿no? Si bien es cierto que hay plataformas que se pueden vulnerar porque, bueno, el mexicano y en todos los países es como nos damos vuelo en todo esto de vulnerar, ¿no? Sistemas, sí es bien importante un poco confiar, ¿no? Restar como el 100% de la responsabilidad humana y manual a poderlo ceder en plataformas digitales. Entonces, totalmente estoy de acuerdo contigo. Ya esto no es como un plus, ¿no? Muchas veces decimos es que recursos humanos, equipo de nómina, reclutamiento es como el mal necesario y sí, porque es una inversión que se tiene que hacer, ¿no? Para tener cálculos específicos, para cubrir con la legalidad y sobre todo tener transparencia. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Tal cual. Y creo que es muy importante que sepan que este proyecto, la iniciativa presentada, lo que habla es de que nosotros podamos probar el inicio de la jornada y la finalización, ¿no? Y también que sepan que expresamente se habla de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a tener que expedir en algún momento estas disposiciones que son de carácter general, en donde se va a dar información adicional respecto a las herramientas y eh, cualquier característica que resulte relevante que debamos de tomar en cuenta para el programa o la herramienta que decidamos implementar, ¿no? Esto es muy importante que lo sepan porque hay que estar muy al pendiente de esta información cuando llegue cuando llegue a salir, porque también se hablan de ámbitos de aplicación y excepciones. Esto, ¿qué es lo que nos dice? Que probablemente haya casos en donde no sea estrictamente necesario o no sea un tema obligatorio el contar necesariamente con un control electrónico de registro de la jornada laboral, ¿no? Entonces, es un tema que hay que estarle dando seguimiento, es un tema que hay que estar mapeando, pero yo sí creo, como decíamos al principio del espacio, que es muy importante que vayan identificando cuáles son las opciones que tienen, las herramientas que tienen y que sean herramientas que se ajusten a la operación que ustedes tienen, ¿no? Eso es algo que es muy importante y que cumplan con la finalidad, que es tener información con la que nosotros podamos comprobar a la autoridad en algún momento cuál fue la hora de inicio y cuál fue la hora de finalización de la jornada de trabajo. El siguiente punto, que es el último de esta diapositiva, es el de la jornada puede ser distribuida de común acuerdo entre las partes. Esto, ya lo decía yo anteriormente, ya estaba implícito en la redacción que existía antes de la reforma, pero ahora queda de una manera mucho más clara, ¿no? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que va a ser mucho más común ahora el poder tener jornadas de trabajo que no necesariamente sean de 8 horas diarias, ¿no? Cuando estamos hablando de la jornada diurna. No necesariamente van a ser de 8 horas diarias, sino que se va a buscar a lo mejor ciertos esquemas de distribución, dependiendo cuál sea la operación que nosotros tengamos, pero que va a ser válido el nosotros poder tener una jornada distribuida de manera distinta en un día a día, dependiendo del acuerdo que se tenga con el trabajador, ¿no? Y tomando en cuenta que en la práctica, lo que les decía al principio, idealmente es algo que tenemos que tener documentado como patrones, ¿no? Nosotros el ajuste que vayamos a tener a la jornada no lo hagamos de manera unilateral y sin dejarlo documentado en algún documento por escrito y que incluso tengamos la firma del trabajador. Yo le recomiendo que tengamos un documento en donde se describe cuál va a ser la nueva jornada, su inicio y terminación, y que esté firmado tanto por el representante del patrón como por cada uno de los trabajadores, ¿no? Vamos a la siguiente, Alex. El impacto económico relevante por costos de contratación y reorganización, sobre todo en negocios pequeños. Esto es un tema muy importante, ¿no? Esto tiene un impacto, sí o sí va a tener un impacto porque las opciones muchas veces se vuelven limitadas, ¿no? Y nosotros no podemos tomar la decisión de simplemente contratar más gente o de simplemente trabajar menos y reducir la producción, sobre todo en industrias como son la maquila, por ejemplo, que es un tema muy importante en el norte de la República y que sé que muchos de ustedes probablemente estén relacionados con ellos,
Ustedes no me dejarán mentir, este tema de simplemente buscar tener menos empleados y menos horas pues, no va a funcionar. Va a haber ciertos impactos económicos, hay que mapearlos y empezar a ver cuál es la manera en la que podemos atenderlo sin resultando en un impacto negativo lo más mitigado posible, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poco a algunas recomendaciones prácticas. Otro tema importante es que si los apoyos terminan siendo insuficientes o mal diseñados, la carga recae de manera desproporcionada, sobre todo en empresas pequeñas y medianas, ¿no? Esto es un tema que también cada uno de ustedes va a tener que ir revisando y aterrizando a las características de su operación y de su negocio, ¿no? El tema de requerir ciertos ajustes legislativos y administrativos adicionales. Esta es una de las reservas y de los comentarios que venían haciendo las distintas bancadas, ¿no? Que decían, oigan, nosotros creemos que hay muchos ajustes legislativos y administrativos que se necesiten de manera complementaria para aterrizar las nuevas disposiciones a la práctica y no simplemente dejarlo en lo que ya se establece en la reforma constitucional y en la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y otro de los comentarios que se escucharon en las reservas de la discusión final de la reforma constitucional es que la propuesta original no proporcionaba un plazo suficiente para que los empleados se adapten a los nuevos requisitos de la jornada laboral, ¿no? Esto es un tema que, si bien se platicó en su momento, que generó mucha discusión y que hubo mucho eco al respecto, lo que es un hecho es que en el momento en el que estamos, en donde la reforma constitucional ya está publicada y establece en principio la pauta, el camino que se tiene que seguir en cuanto a la ley, a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, esto no deja de ser un tema que se sigue hablando y que se sigue discutiendo, ¿no? Pasamos a la siguiente, Alex. ¿Qué sigue en el proceso legislativo? El tema de la aprobación en el Senado, el dictamen de la reforma constitucional fue aprobado por las Comisiones Unidas y por el Pleno. La discusión de Cámara de Diputados, el dictamen se aprobó en su momento por la Cámara de Diputados. Se regresó al Senado después de ese proceso. Vamos a la siguiente, Alex. Y finalmente se fue a congresos locales, se ratificó por la mayoría de las legislaturas estatales. Esto fue un tema muy rápido. La promulgación del Ejecutivo y publicación del Diario Oficial de la Federación. Entró en vigor al día siguiente la publicación del Diario Oficial y las reformas secundarias, que este es el tema que ahorita está generando mucha expectativa, que es que el Congreso, de acuerdo con lo establecido en los transitorios de la reforma constitucional, Congreso tiene 90 días después de la publicación de la reforma en materia constitucional, que es a partir del 3 de marzo de 2026, para adecuar la Ley Federal del Trabajo y demás legislación secundaria. Yo sé que me van a preguntar, oye, Rodrigo, ¿y qué avances han habido? Seguramente habrán escuchado que se habló mucho de estas mesas de diálogo entre el gobierno federal, en específico la Secretaría del Trabajo teniendo un rol muy activo y el sector privado para escuchar preocupaciones y ver si se tenían que hacer modificaciones adicionales a la iniciativa de reforma presentada por Claudia Sheinbaum en diciembre a la Ley Federal del Trabajo. No han iniciado estas mesas de diálogo abiertas. Sabemos que sí han habido distintas discusiones que han tenido, sobre todo Secretaría del Trabajo, con diferentes sectores, con diferentes cámaras, con ciertos grupos de empresas para escuchar las inquietudes y tratar de hacer cualquier modificación que fuera viable desde la perspectiva del gobierno federal, pero abiertamente no se ha iniciado con los esfuerzos de las mesas de diálogo. Pero este es un tema que evidentemente viene, se tiene que reformar la Ley Federal del Trabajo. Esto es algo que va a suceder en el muy corto plazo. Creemos que sí se va a cumplir con este plazo de los 90 días y hay que estar al pendientes, ¿no? Hay que estar al pendientes de ver qué discusiones nuevas se vienen dando, qué comentarios van saliendo en cuanto a nivel secretaría, a nivel presidencia, pero hasta ahora no ha habido formalmente y públicamente el inicio de las mesas de diálogo con el sector privado, ¿no? En la parte de abajo de esta diapositiva van a ver una nota que incluimos que creemos que es importante, que es que esta reforma representa un cambio muy significativo porque
fuera de un tema de subcontratación, que ustedes lo vivieron seguramente y tuvieron que hacer muchísimos cambios que en esta reforma del 2021, pero la realidad es que si dejamos fuera el tema de subcontratación y el tema de vacaciones dignas, este es uno de los cambios más relevantes que hemos tenido en materia laboral en los últimos 100 años, ¿no? Em, y específicamente hablando de jornada laboral, evidentemente esto nunca había habido una modificación prácticamente desde hace desde que tenemos la Constitución de 1917, ¿no? Entonces, esto, porque creo que es muy importante irlo poniendo en perspectiva, ¿no? Hay una tendencia a nivel mundial, este tema de ir reduciendo jornadas, lo vimos en distintos países desde hace muchísimo tiempo, que ya trabajan con 40 horas, sobre todo europeos y asiáticos. Pero también lo vemos ya en países latinoamericanos, como es Chile, como es Colombia. Esto es un tema que eventualmente iba a llegar a México y que era inevitable. Lo importante era la manera en la que se iba a buscar aterrizar las nuevas disposiciones y la manera en la que se iban a tomar en cuenta las características de la sociedad mexicana y de la economía mexicana, ¿no? No es lo mismo hablar de una jornada de 40 horas en un país nórdico, en donde tienen ciertas costumbres y ciertas reglas que son muy particulares, a un país latinoamericano y en específico en México, en donde pues, tenemos realidades muy distintas, ¿no? No porque necesariamente se viniera haciendo en muchos países desde hace muchísimo tiempo, quería decir necesariamente que en México se tenía que haber hecho al mismo tiempo, pero lo que sí es un hecho es que en México nos habíamos tardado en mirar hacia estos horizontes y darnos cuenta que a lo mejor había cosas que necesitábamos modernizar en cuanto a derechos laborales, ¿no? Y esto es algo que se ha venido haciendo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el sexenio actual de Claudia Sheinbaum. Han habido cambios muy relevantes y creemos, y eso es muy importante también que lo sepan, que esto va a seguir, ¿no? Ya hay nuevas iniciativas que se presentaron en las últimas semanas, el tema del derecho a desconexión, se pedían algunos días adicionales de descanso obligatorio. Hay diferentes temas que se han venido, iniciativas que se han venido presentando también en las últimas semanas y creemos que es un tema que va a seguir moviéndose. El tema laboral es un tema prioritario en la agenda del gobierno federal actual, ¿no? Mm. Oye, Rodrigo, y perdón que te vaya a interrumpir y demás, pero cuando No, mencionabas de, a ver, nota de cultura general, estamos hablando de 100 años que no había una reforma tan importante en reducción de jornada, pero quizás aquí también se preguntan, y es algo que a mí me ha llegado como por diferentes fuentes, ¿y qué hay del aguinaldo? ¿No? O sea, si ya vamos como a ese punto de reducción de jornada y que hace 100 años no había una modificación, el aguinaldo también ya tiene 50 años, ¿no? Entonces, a pesar de que ha sido algo que se sube constantemente y todo, pues hoy día no lo vemos materializado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si pareciere que son los tiempos muy alargados, ya son iniciativas que se han levantado, ¿no? Entonces, no dudemos que tal vez en el siguiente año, de una forma progresiva, como fue este caso, el aguinaldo en algún punto también tenga un incremento. ¿Sabes? Entonces, siento que ahora ya hay muchas empresas que ofrecen prestaciones superiores en las que incluyen no solo gastos médicos mayores, no solo, por ejemplo, un día de home office, no solamente temas de aguinaldo a más días, no los 15 legales. Entonces, ante esas cosas, creo que sí es bien importante reiterar que estemos comunicados, estemos súper al día. Es bien complicado porque en efecto hay diferentes fuentes, hay diferentes mecanismos de comunicación y otros no son tan confiables. Entonces, como que siento que el hecho de documentarnos y tener aliados que estén al tanto de estas reformas, pero de forma puntual, también es bien importante. Entonces, dato curioso, igual ahí 100 años, el aguinaldo 50 años, tema de las vacaciones también tenía un tiempo largo, entonces, bien importante considerarlo. totalmente, Karen. Y qué bueno que lo mencionas, porque, como les decía, ¿no? Esto es un tema que es una muestra de la tendencia que existe a nivel global y de la tendencia de la administración actual. Ya se han presentado distintas iniciativas, proyectos de reforma en donde buscan incrementar el número de días que se dan por concepto de aguinaldo. Por alguna u otra razón terminan no completando el proceso legislativo, pero eso no quiere decir que no vaya a haber alguna modificación o algún incremento
en el futuro cercano, ¿no? Como les decía, hay distintas iniciativas que se están discutiendo, que ya están presentadas, que en cualquier momento puede venir una bola rápida por cualquier frente. Y como bien mencionas tú y como yo les decía hace rato, para mí en un rol de recursos humanos que es un reto enorme. Creo que el trabajo que tiene alguien que se desempeña en recursos humanos, porque además es un rol que muchas veces puede ser, no quiero decir ingrato, pero que muchas veces valoramos poco, ¿no? Porque cuando algo sale mal en recursos humanos, saben perfectamente a quién tienen que voltear a ver. Cuando algo sale bien, muchas veces no se le da el crédito a la gente que se lo merece. Pero la verdad es que yo creo que uno de las características más importantes de un puesto que está relacionado a la parte operativa, al recurso humano de una empresa, es tener información actualizada constantemente, porque eso nos permite el tomar decisiones informadas y además adelantarnos a lo que ya vemos, ¿no? Este tema de la reducción de jornada, como les decía, desde el 2023 ya era un hecho que iba a llegar, ¿no? Entonces, en nosotros saber que se están presentando iniciativas, en qué sentido están las iniciativas, nos ayuda a ir tomando decisiones que sean estratégicas hacia adelante desde una perspectiva operativa, ¿no? Pero bueno, si quieren, entremos de a la parte de algunos recomendaciones que les damos para cómo prepararse, que esto es ya aterrizándolo un poco al tema práctico. Creemos que el tema del análisis de los esquemas actuales, un poco el hacer esta radiografía, las jornadas actuales y los turnos para identificar los impactos operativos. Eh, Identificar áreas y ciertos roles, ciertos puestos, cierto grupo de empleados en donde la reducción de horas va a tener el mayor impacto operativo, ¿no? No es lo mismo el rol a lo mejor o el impacto que va a tener en un tema de reducción de jornada alguien que realiza un trabajo meramente administrativo a alguien que está en un rol que es a lo mejor más de liderazgo o que son temas que son parte de una cadena de producción y demás. Hay que irlo mapeando y tener identificados, hay que aprovechar el periodo de transición que tenemos, que se ha ido recortando y que ya cada vez estamos más cerca de empezar a ver efectivamente las jornadas reducidas. Hay que irnos adelantando, hay que empezar a mapear, hay que tomar en cuenta en la manera en la que estamos operando ahora, si hacemos un simulacro, digámoslo así, en donde ya tenemos una jornada reducida, en qué grupos de empleados creemos que vamos a tener el mayor impacto, ¿no? Redistribuir la carga laboral y analizar si la plantilla actual puede cubrir la nueva distribución de tiempo, reorganizar equipos y redistribuir tareas, planificación estratégica en caso de turnos rotativos. Esto es muy importante, ¿no? Después de haber identificado, nosotros podemos hacer una redistribución tomando en cuenta cuál es la manera en la que, con el número de empleados que tenemos y cuáles son los periodos de tiempo en donde necesariamente tenemos que tener empleados prestando servicios, realizando ciertas actividades, vamos a lo mejor a buscar tener una redistribución de la carga de trabajo que tenemos hoy, ¿no? El diagnóstico y evaluación de la situación actual con el fin de identificar de manera clara el impacto considerando tiempo extraordinario elaborado y pagado actualmente, ¿no? Ya saber si hoy ya estamos en un escenario en donde ya tenemos gente trabajando tiempo extra, ¿esto qué va a implicar? ¿No? ¿Qué va a implicar desde una perspectiva de ahora tener una jornada reducida? Necesariamente vamos a estar por fuera de los parámetros que van a ser permitidos por la ley y necesitamos ya tener identificados que este grupo de empleados, desde hoy ya sabemos que van a estar por encima de los nuevos límites, ¿no? Eso es muy importante. Gracias, Rui. Un punto sobre este tema de la redistribución de la carga laboral. Karen, ¿no nos quieres platicar algo más sobre este punto? Sí, a ver, es que el hecho de que Rodrigo mencione que necesitamos enfocarnos, identificar cuáles son estos como lugares a los que les podemos restar carga administrativa es bien importante, porque por supuesto, a ver, un equipo de nóminas, un equipo de reclutamiento, un equipo de capacitaciones que forman parte del equipo natural de recursos humanos, por supuesto tiene una carga que demanda, ¿no? Trabajo, pero nunca el impacto a un negocio encargado de manufactura, por ejemplo, representará lo mismo a sacar a una persona que esté en la línea de producción, ¿sabes? Entonces, muchas veces el hecho de, a ver, estigmatizamos
decir, quiero home office, pero ahora que pasó todo el tema de lo del COVID y que desafortunadamente muchas empresas pues no lograron, ¿no? continuar con operaciones, hubo otros panoramas totalmente en los que se dieron cuenta que había gente que era más productiva en sus casas y hubo una reducción importante de gasto en equipos, por ejemplo, en luz, en mantenimiento de lugares, limpieza, y todo ese fondo como ahorrado se dedicaba a reducir jornadas. A ver, un poco, ese es algo que a mí me pasó, pero en alguna de las organizaciones cuando pasó todo el tema de COVID nos dijeron, ¿sabes qué? Tú trabajas de lunes a jueves, ¿saben? Entonces fue parte de los mecanismos que la organización hizo. ¿Para qué? Para ahorrar. Y además, muchas empresas empezaron a disminuir oficinas. Entonces, todo eso es que se tiene que evaluar muchísimo empresas, reitero, de manufactura, no sé, proceso derivados de alimentos, algo que es constantemente, pues obviamente tienen que enfocarse y tienen que encontrar el lugar en el que no impacte el negocio per se. Entonces, sí, digo, creo que es un poco mi aportación que lejos de tener miedo de todo lo que viene, pues nos volvamos estratégicos. Analicemos cuáles son esos puestos en los que podemos restar un poco de tiempo y que no se vuelva el tema de tiempo extraordinario, porque ojo, tenemos una reducción de jornada y como decía bien Rodrigo, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que puedo trabajar 40 horas, pero aparte te puedo trabajar 12 horas? Sí, pero el impacto se vuelve importante. Esas 12 horas no se pagan en un sueldo normal de hora, se pagan al doble. Entonces, son cosas que todos, como líderes, que todos los que liberan presupuesto tienen que tener bien, bien como al tanto, pues. Perfecto. El siguiente punto es analizar la posibilidad de otorgar o condicionar el pago de compensaciones extraordinarias tomando en cuenta factores de productividad. Este tema es bien importante. Yo creo que uno de los efectos que necesariamente va a tener la entrada en vigor de la reforma en materia de reducción de jornada es que ahora, a partir de ahora y más que nunca, las empresas, los patrones van a buscar trabajadores que sean productivos, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A que acuérdense que tenemos ciertas herramientas como es los periodos de prueba, los periodos de capacitación, incluso hay ciertos casos donde podemos usar contratos por tiempo determinado. Uno de los factores que hay que tomar en cuenta para tomar la decisión de si alguien continúa o no, si cumplió con los requisitos para el puesto y demás, va a ser la productividad, ¿no? Esto es uno de los temas que nosotros vamos a tener que empezar a tomar en cuenta cuando una empresa se vea en una necesidad, por cualquier razón, de tener que hacer un recorte personal. Una de los grupos de empleados a los que se va a voltear a ver es cuál es mi grupo de empleados que son menos productivos el día de hoy, ¿no? Entonces, se vuelve muy importante hoy el tema, uno, de capacitar a nuestro personal para que el personal se vuelva lo más eficiente y lo más productivo posible. Y también que nosotros, en el diseño que hacemos de el paquete de compensaciones, de beneficios que le otorgamos a nuestros trabajadores, tomemos en cuenta en ciertos temas que sean evidentemente superiores a lo que establece la ley, por ejemplo, un bono, estén ligados a productividad, ¿no? Porque nosotros buscamos de alguna manera incentivar que la gente tenga mayores resultados, que nos ayude a ser mucho más eficientes en la manera en la que trabajan y sobre todo ahora en un escenario en donde vamos a tener menos tiempo para realizar las actividades de cada uno de los roles, ¿no? Entonces, que nosotros utilicemos este tipo de herramientas que están relacionados a la manera en la que estamos contratando empleados, insisto, periodos de capacitación, periodos de prueba, etcétera, y además ciertos beneficios que otorgamos que pueden ser variables, como son bonos de productividad o bonos en general, que busquemos la manera de ligarlos a la productividad de los trabajadores, ¿no? Eso nos ayuda a nosotros tener mayores incentivos para los trabajadores y también a poder tomar decisiones respecto de gente que por cualquier razón no queremos que continúe en la empresa y haciendo uso de este tipo de herramientas que son perfectamente legales, como es implementar este tipo de periodos de capacitación, periodos de prueba para trabajadores de reciente contratación, ¿no? Ojo, eso tendría que aplicar
para nuevas contrataciones, no para empleados que ya tenemos contratados, no los podemos meter a un periodo de prueba si ya son empleados que están contratados, evidentemente, ¿no? El siguiente punto, digo, ya lo platicamos un poco, que es evaluar la distribución de la carga de trabajo y necesidades de personal adicional o más capacitado. Está relacionado con lo que hemos hablado y con lo que les acabo de decir, ¿no? Ahora vamos a buscar, de alguna manera, se va a sofisticar un poco, digamos, el perfil que buscamos de ciertos trabajadores, no necesariamente en cuanto a conocimiento técnico, pero sí vamos a buscar a gente que sea muy eficiente y a que tenga una capacitación suficiente para realizar el trabajo en menos tiempo, ¿no? Eso va a ser inevitable. Preparar ajustes graduales conforme al calendario de implementación, que lo que platicábamos, ya ahora que sabemos cómo va a ir entrando en vigor la reducción de jornada, tener un plan de implementación gradual que puede o ir de la mano con el calendario que ya conocemos, que es la manera en la que se ve reduciendo la jornada, o incluso un poco más agresivo, que no necesariamente tiene que ser con todos los empleados, pero a lo mejor podemos tener una especie de piloto en donde algún grupo de empleados vamos a irles bajando, haciendo una reducción poco a poco para ir viendo cómo funciona y cuáles son los ajustes que tenemos que ir haciendo para después replicarlo, dependiendo cuál es el resultado que vayamos teniendo con el grupo piloto, lo vamos replicando con el resto de la población de empleados que tenemos, ¿no? Vamos a la siguiente, Alex. Rediseñar los esquemas de turnos para mantener la capacidad productiva, considerar turnos rotativos, escalonados o la incorporación de un cuarto turno si es necesario. Suena muy fácil y yo sé que van a decir, si pudiera tener un cuarto o un quinto turno, ya lo hubiera hecho, pero pues, no es tan fácil, ¿no? Pero hay distintas opciones. Puedes buscar un tema a lo mejor como platicábamos, tomando en cuenta que puedes tú redistribuir en tu esquema de 6 por uno o como lo tengan. Hay algunas empresas, a lo mejor gente que trabaja en transporte, ciertos roles muy particulares que a lo mejor tienen roles de 2 por uno y demás. Eso también sucede, ¿no? Y hay que ir mapeando y tomando en cuenta si existe alguna otra manera en la que podamos redistribuir, en donde no necesariamente, yo creo que el tema de un cuarto turno debería de ser un poco nuestra última solución, ¿no? Porque es incrementar evidentemente en pasivos para el negocio. Implementar programas de mejora continua, automatización, optimización de procesos para compensar la reducción de horas sin pérdida de producción. Esto también vamos para allá, ¿no? El buscar, ahora tenemos un montón de herramientas, tenemos temas de inteligencia artificial para ciertos roles, tenemos distintos tipos de mecanismos que podemos buscar, explorar, implementar para tratar de ser mucho más eficientes. Y me refiero a no tenerle miedo al tema de la tecnología, ¿no? El pensar en tener ciertos apoyos tecnológicos en donde no porque vayamos a buscar tener una reducción masiva de la gente que tenemos contratada, sino porque lo que queremos es realmente utilizar el talento o el beneficio que nos da el tener al personal que tenemos contratado y la parte que es relacionada a lo mejor a procesos y que podemos ir buscando automatizar, tratar de hacerlo, ¿no? Y perdón, sobre este tema de las implementaciones, Karen, creo que es un punto importante también que nos platiques, ¿no? Que estas herramientas y esta tecnología que comenta Rodrigo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Claro, Alex. O sea, al final en el mercado hay un sinfín de plataformas. A lo largo un poco de mi trayectoria laboral, pues me he encontrado con testear, probar diferentes herramientas, no solamente básicas desde un diseño in-house, ¿no? Que muchas veces está dirigido a empresas que tienen una metodología y una dinámica de pago bien particular, hasta sistemas o RPs enormes, ¿no? Que se distinguen por ser globales. Entonces, esto es súper importante porque al final si nosotros encontramos o identificamos un aliado en todos estos procesos, no solo de automatización, sino de mejora continua, de análisis de personal, de capacitación, que era lo que nos decía Rodrigo, o sea, ¿cómo voy a saber quiénes son como mis top talent en la organización si no estoy evaluando? ¿Cómo voy a conocer como la sensación y este engagement que tiene el colaborador con el patrón o con la organización como tal si no estoy escuchándolo, ¿no? Entonces,
Obviamente existen muchos en el mercado. Lo más importante y un poco la invitación que quiero hacer es que durante esa investigación de sistemas procuren encontrar algunos que formen parte de un todo, ¿ok? Lejos de un sistema de recursos humanos, hay que ir buscando un software que sea dedicado a la gestión de colaboradores, que cubran el 100%, así como cuando hablamos de nómina, que va desde la prenómina hasta todo el tema de impuestos, buscar sistemas que formen parte de un aliado, ¿no? Como tal, desde toda la experiencia del colaborador. El alta, un periodo de prueba de contrato hasta el pago de recibos de nómina, la capacitación, la gestión, el dinamismo de saber si tiene o no potencial, etcétera. Entonces, respecto a temas de implementación es algo bien complicado mencionarlo porque hoy tenemos tiempo. Hoy estamos en marzo y estamos hablando que esta reforma entre el 1 de enero del 2027. Sin embargo, muchos sistemas requieren cierto tiempo para implementar, ¿no? Poner en puesta en marcha, hacer paralelos, validar y gestionar todo el tema de la resistencia al cambio de forma interna. Entonces, hoy es justo eso, una invitación para que todas las personas que están aquí empiecen con este cambio de switch, no resistencia a la tecnología, que busquen y se informen, ¿no? Para encontrar cuál es la mejor opción, porque estamos a tiempo, pero el mes de abril, el mes de mayo ya vamos a estar con el tiempo encima. Entonces, pensando sobre todo en el tiempo invertido que tenemos que hacer respecto a implementar y bajar esa información al usuario final, que es el colaborador. Coincido contigo, Karen. Y, igual, relacionado a todo esto, el último punto de esta diapositiva, ¿no? El invertir en capacitación para que los trabajadores sean más eficientes en las funciones. Otra vez. O sea, creo que tampoco podemos nosotros eh, exigir un tema de eficiencia y de calidad, que además tomemos en cuenta que es una obligación para los patrones en términos de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el tener periodos, el tener capacitaciones para nuestros empleados, ¿no? Mientras nosotros busquemos tener estos espacios en donde estamos tratando de darle conocimiento adicional y mejorar de alguna manera las capacidades que tiene nuestro equipo para tratar de incrementar la calidad y darles mayores herramientas, eso se va a traducir sí o sí en un tema de mucho más eficiencias, ¿no? Vamos a la siguiente, Alex. Evaluar inversiones en maquinaria y sistemas que incrementen la eficiencia operativa, implementar procesos eficientes a través de medios tecnológicos. Creo que va mucho de la mano con lo que acabas de platicar, Karen, y con lo que hemos estado diciendo de todo este tipo de herramientas que nos pueden ayudar desde una perspectiva de eficiencias. Preparar protocolos de atención ante inspecciones laborales. Creo que uno de los temas más importantes y que más hay que cuidar es el tema de cómo vamos a atender una visita de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Lo que les decía hace rato es, había mucha incertidumbre y la hubo con el tema de subcontratación, el qué tengo que hacer o cómo tengo que estar preparado yo para una visita de inspección. Un ejercicio muy sano que nosotros lo hacemos con muchos de nuestros clientes y que creemos que es muy importante es hacer simulacros de visitas de inspección. Si mañana viene conmigo la Secretaría del Trabajo y me revisa, ¿cuál sería qué calificación saco, ¿no? ¿Paso o no paso? ¿Cuáles son los puntos débiles que tengo? Y en materia específicamente de reducción de jornada, una vez que conozcamos los lineamientos que va a expedir la Secretaría del Trabajo, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿O qué tendría que mejorar, ¿no? Y otro tema muy importante es que se tenga una capacitación con la gente que atiende las visitas de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo. Uno de los errores que más vemos nosotros en las visitas de inspecciones es que muchas veces la respuesta que le damos al inspector es lo que resulta en un riesgo y eventualmente en una multa. Hay que saber qué nos van a preguntar o qué nos pueden preguntar y qué es lo que tenemos que contestar. Y no es un tema de lógica muchas veces, sino es un tema de realmente tener este ejercicio consciente de qué es lo que tendría yo que contestar a la Secretaría del Trabajo, porque muchas veces son inspectores que están sobrepasados de trabajo, llegan, tienen que terminar el proceso de inspección muy rápido y no te dan ni tiempo de darles mayor contexto, sino que se quedan con lo primero que le dices y es suficiente para que te digan no cumples, ¿no? Y que tengas que entonces empezar un proceso administrativo para evitar la multa. Entonces, hacer los simulacros y tener capacitaciones para nuestros equipos que atienden las visitas de la Secretaría del Trabajo para que sepan
más o menos qué es lo que les van a preguntar y hacia dónde tienen que ir las respuestas que les vamos a dar, ¿no? Establecer mecanismos de control para asegurar que no se exceden los límites y la compensación adecuada. Desde una perspectiva de negocio, tener de manera anticipada una reserva mensual, bimestral o semestral destinada al pago de horas extras. Creo que este tema es muy importante. Nosotros ya saber, y está de la mano con los primeros puntos que veíamos, nosotros ya saber cuántas horas extras en principio estaríamos necesitando al mes y eso tomarlo en cuenta como parte de nuestros costos, ¿no? Me voy a apurar porque sé que ya estamos un poco con el tiempo encima. Ya estamos en las últimas. Nos vamos a la siguiente, Alex. El tema del contenido de los contratos de trabajo que celebran con fecha posterior a la reforma. Uno de los temas que hay que tomar en cuenta es que van a tener que cambiar la redacción que tenemos hoy de nuestros formatos o los machotes que se utilicen. La redacción que incluyamos para el tema de la jornada de trabajo, hay que modificarlo, ¿no? Dependiendo cuáles son las modificaciones que vayamos a hacer. Hay que tomar en cuenta que a partir de que tengamos las jornadas ya reducidas y que estemos obligados a cumplir con ellas, la jornada que se describe en los contratos tendría que ser distinta, ¿no? Y puede ser incluso una redacción en donde se hable de la reducción escalonada, ¿no? Podemos hablar de hoy en 2027 tu jornada va a ser tal, en 2028 tu jornada va a ser tal, o incluso hablar de hoy en 2027 va a ser tal y para 2028 se va a establecer, las partes llegarán a un acuerdo y documentarlo, ¿no? Si no lo conocemos en el momento en el que estamos celebrando el contrato, pues bueno, dejémoslo un poco abierto a la posibilidad de tener un documento que complemente lo que se incluye en el contrato que se firme originalmente, pero sí tener en mente que esta redacción estándar de la jornada de 48 horas, pues evidentemente ya no se puede incluir, ¿no? Diseñar el proceso de comunicación a los empleados respecto a los cambios que se implementarán en la reducción de jornada. Los procesos de comunicación son muy importantes. Si nosotros no comunicamos a los trabajadores cuáles van a ser las nuevas jornadas o cómo se va a ir reduciendo la jornada, corremos el riesgo de que el trabajador asuma que a partir de X fecha va a pasar X cosa y que eso nos afecte en un tema de producción. Entonces, yo creo que es muy importante que junto con esta planeación de cómo vamos a ir adaptando nuestra operación y reduciendo la jornada, que también mapeemos un tema de cómo vamos a comunicarle a los trabajadores cuáles van a ser las nuevas reglas del juego y a partir de qué momento, ¿no? Eso se vuelve muy importante. Invertir en herramientas de control y asistencia para registrar las horas trabajadas en tiempo real, una vez que se conozcan las disposiciones de carácter general, ¿no? Que es un poco de lo que hemos estado platicando Karen y yo, que es estar al pendiente del tema, invertir en este tipo de herramientas va a ser básico. Si no tenemos algo con lo que podamos nosotros hacer evidente lo que les decía, el cumplimiento, la hora de ingreso, la hora de terminación de la jornada, puede ser que eventualmente estemos y sujeto a las disposiciones que vayan a salir, pero es muy probable que podamos estar a expensas de alguna multa, ¿no? Creo que es la última, Alex. Eh, Sí, justo. O sea, como yo ya sé que ya estamos sobre el tiempo, pero queríamos responder algunas de las preguntas que nos están haciendo, que hay unas preguntas muy importantes. Digo, primero, darle las gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, queremos dejar, no vamos a cansar a todas las preguntas, pero aunque sea un par de ellas. A ver, ahí les va. Pregunta Osvaldo, si la reducción de 2 horas a partir de 2027 se aplican a los turnos diurno y nocturno. sí, la reducción de jornada, Osvaldo, me dijiste, ¿verdad, Alex? Sí, Gracias, Osvaldo, por la pregunta y por acompañarnos. Yo lo que te diría es sí, sí, o sea, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo no hace ningún tipo de distinción. Y de hecho, si ustedes revisan el proyecto de la reforma que se presentó en el artículo 61, la redacción es muy parecida a la que ya existía, ¿no? Y es la duración de la jornada diaria será de hasta 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Es decir, no hay un impacto en la duración de la jornada
diurna, nocturna y mixta, siguen siendo las mismas reglas. Lo que se modifica es el número total de horas que puedes trabajar a la semana. Muchas gracias. También preguntan si aplica esto para los que trabajan en home office. Sí, esa es muy buena pregunta y nos la hacen muchísimo. La respuesta es sí, 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 sí es son disposiciones que van a aplicar para personal que nosotros tengamos trabajando en esquemas de home office, con el reto que implica, porque les hablaba ahorita de una iniciativa que se presentó en materia de derecho a la desconexión, pero el derecho a la desconexión desde una perspectiva de teletrabajo ya existe, reconocido y establecido en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, es un reto y es un reto adicional y también hay que estar muy al pendiente de estos lineamientos de la Secretaría del Trabajo, porque uno de las complicaciones que podemos tener es, ok, perfecto, ¿y qué herramienta me va a servir para yo poder probar el cumplimiento con las nuevas disposiciones en materia de jornada reducida con gente que tengo trabajando desde casa, ¿no? Pero la respuesta a la pregunta es sí. Estas limitantes con el proyecto y con la iniciativa que se tiene presentada hasta el momento aplica a trabajadores presenciales y a trabajadores que prestan servicios en una modalidad de teletrabajo. Perfecto, muchas gracias. También Oscar Morales pregunta, en el contrato de cada empleado se tiene establecido el horario de trabajo de cada empleado, ¿no? Para los empleados de confianza no les exigimos la parte de checar su entrada y salida. Con tener el contrato firmado con la jornada explícita, ¿sería suficiente como evidencia ante la STPS? Sí, y es buena pregunta, gracias, Oscar. A ver, el tema de trabajadores de confianza ha sido un tema que ha generado muchísima discusión y mucho debate. Yo en lo personal estuve en un debate en ese sentido, nosotros debatiendo con senadores, porque nosotros creemos que uno de los temas que se debe de haber atendido en esta reforma es que debe de haber ciertos cargos, ciertos puestos que estén exentos, por ejemplo, el tema de horas extras y de este tipo de jornadas, ¿no? Como son naturalmente, posiciones de liderazgo, empleados de confianza, tú no puedes tener un CFO o un director general para tu jornada diurna y uno para la nocturna, ¿no? Necesitas uno y esa persona naturalmente, simplemente por las responsabilidades que tiene, tendría se espera que esté disponible más allá de una jornada de 40 o 48 horas, ¿no? Sino simplemente cuando se necesite. Pero yo te diría, Oscar, que aquí es muy importante. La ley sí establece que uno de los requisitos que tiene que tener el contrato individual de trabajo, que es obligatorio el tener el contrato individual de trabajo y el no tenerlo, lo que resulta es que la autoridad presume que lo tienes, ¿no? Y entonces tú al tener la carga de la prueba en caso de que tengas un juicio, se te complica un poco tu estrategia de defensa. Pero sí es un hecho que nosotros tendríamos que tener la duración de la jornada laboral incluida en nuestros contratos individuales de trabajo. Idealmente hay que incluir la distribución, eso es lo ideal. Para puestos de confianza me queda claro que es muy complicado, ¿no? Yo lo que te diría es que se puede explorar, dependiendo cuál es el puesto, la opción de tenerlo como una especie de jornada autoadministrada por el trabajador, siendo un trabajador de confianza, ¿no? Es decir, alguien que tiene un rol con ciertas características. Yo lo que espero, él recibe el trabajo, sabe cuáles son sus responsabilidades. Yo lo que le digo es que va a tener esta jornada de tantas horas a la semana y él las va a autoadministrar, ¿no? Esa es una posible solución. Sujeto a hacer un análisis mucho más detallado, pero es una posible solución. Voy a leer una última pregunta, digo, si no, si Miguel tiene alguna que quieran que respondamos. La pregunta Xochitl, si el tope de 9 horas dobles cambiaría a 12 horas dobles. ¿Y las que exceden el triple? ¿Me la repites, Alex, por favor? Ajá. O sea, el tope de 9 horas dobles cambiaría a 12 horas dobles. Correcto. Las del triple a cuatro. Ajá. Ok. 4 horas, o sea, nosotros lo que vamos a tener ahora es, y qué bueno que lo preguntas, Xochitl, muchas gracias por mandarnos tus comentarios. El tema que hay que tomar, como les decía, hay un tope de 12 horas extras por semana que se deben de distribuir no más de 4 horas en 4 días a la semana. Esas se pagan al doble, pero además tenemos la posibilidad de trabajar hasta 4 horas más
que se pagan al triple. El tope de las 4 horas más viene en el proyecto de reforma que se presentó a la Ley Federal del Trabajo, no viene en la constitucional. Entonces, hasta ahora, ya hay que ver cómo termina el proyecto, ya que terminemos el proceso legislativo, pero hasta ahora el tope de horas extras al triple es de 4 horas. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Oigan, hay muchas dudas súper buenas. Y como les digo, por el tiempo ya no alcanzamos a responder todas, pero les invitamos a que en el QR del lado izquierdo, pueden mandarnos sus preguntas y sus datos. Si quieren que les mandemos la presentación, ¿no? Junto con la grabación, pueden en el primer QR poner el QR para que se registren y les podemos mandar, como les digo, la presentación con la grabación, por si se perdieron alguna parte del webinar. Y muy importante, aquí pueden hacer sus preguntas, ¿no? Hay un apartado donde nos pueden hacer sus preguntas y con mucho gusto se las podemos responder. O el otro QR también es un descargable que tenemos muy bueno sobre guía de control de asistencia. Si a alguien le interesa leer un poquito más, también pueden poner ese QR para descargar esta guía que está muy buena. Entonces, bueno, pues muchas gracias. No sé si Miguel quieres decirnos algo más. No, igual también agradecerles a cada uno de ustedes, tanto los asistentes, nuestros 285 asistentes del día de hoy, pues, nuestros socios, muchas gracias por acompañarnos. También a ustedes, Karen, Rodrigo, Alejandro, muchas gracias también por el espacio y por brindarnos información pero tan importante. Igual también retomando el tema de los códigos QR, es verdad, el de la izquierda es para las preguntas, el de la derecha para la guía de control. El video se lo vamos a estar compartiendo en sus correos por parte de Aritag, lo vamos a subir probablemente a YouTube en los próximos días o semanas, pero igual si ustedes lo requieren antes, mándenme un correíto, se los mando directamente de la plataforma Zoom. Igual síganse manteniendo al pendiente de nuestros medios de difusión, llámese correos electrónicos, redes sociales, página web y demás, pues para seguir enterados de este tipo de temas y muchos otros más que vamos a estar ofreciendo. Nuevamente al equipo de Book y al abogado Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues a todos y todas que tengan un excelente resto del día e inicio de fin de semana. Muchas Muchas gracias. gracias a Muchas todos. Que gracias, estén Miguel. muy bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.